Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer presentar el lanzamiento de este ciclo de charlas sobre el monotributo, casos prácticos. Hoy vamos a compartir esta primera reunión de un ciclo organizado por nuestro consejo con la coordinación de nuestra querida vicepresidenta segunda, la doctora Miriam Roldán, a quien quiero agradecer profundamente por la organización de este ciclo de charlas prácticas que consideramos muy importante para acompañar a nuestros colegas en este momento donde el régimen simplificado, entre comillas, pasó a ser un régimen complicado, podríamos decir, con los cambios normativos y todos los vencimientos y cuestiones a considerar que nos llevó a todos los profesionales, por lo menos a los que nos dedicamos a estos temas, a estudiar muchísimo, a interpretar, incluso desde el Consejo a hacer presentaciones que fueron tomadas en cuenta, por ejemplo, por la Cámara de Diputados en su momento, siempre con ideas de mejora en este contexto difícil que estamos atravesando en la profesión y, por supuesto, en nuestro país. Así que muchas gracias, Miriam, no solo por este ciclo, sino por todo el aporte que realizás día a día en la gestión del Consejo, en colaboración y acompañando a nuestros colegas en el quehacer profesional, que como decía anteriormente, tiene muchos desafíos que afrontamos día a día, y desde esta gestión por lo menos lo que tratamos de hacer es ser una gestión de cercanía, como siempre decimos, de puertas abiertas y acompañar con este tipo de herramientas, ¿no? Que si bien esto se suma, por supuesto, como ustedes sabrán, al ciclo de charlas que ya venimos realizando sobre este tema del monotributo y que coordina el doctor Ernesto Celdeiro, en esta oportunidad pensamos que un ciclo práctico iba a complementar todas esas capacitaciones y que en definitiva es lo que más necesitamos en el ejercicio profesional, ¿no? Y bueno, y en nombre de Miriam, por supuesto, agradecer a todos los expositores que van a estar disertando en las distintas reuniones. Hoy, Rodrigo Campillay y Valeria Petrucci, que bueno, son permanentes colaboradores de nuestra institución. Así que bueno, en nombre de ellos agradecer a todos los disertantes que van a formar parte de este ciclo práctico. Y bueno, como último comentario, decirles que pusimos a disposición en nuestra página web un compendio sobre este tema del monotributo, donde pueden acceder a todas las conferencias que brindamos, al material, a la normativa, a las presentaciones que hemos hecho desde el Consejo ante los organismos públicos. Así que todo eso está a disposición de nuestra matrícula en forma totalmente gratuita en nuestra página web. Bueno, espero que disfruten muchísimo este ciclo, que así será seguramente porque está pensado con mucho compromiso, con mucha profesionalidad para estar a la altura de este momento en que los profesionales necesitan de este acompañamiento de nuestro consejo. Y además, con la coordinación de Miriam, que seguramente que le está poniendo, digamos, mucho esfuerzo, mucho compromiso a esto, así que seguramente va a salir todo de manera excelente. Así que bueno, Miriam, te doy la palabra, te agradezco y gracias a todos los colegas que nos están acompañando en este momento. Bueno, gracias Gaby, gracias a vos y la verdad al equipo que nos ayuda, a todos los que nos acompañan en el consejo, que la verdad son los que nos permiten dar las distintas herramientas, ¿no? Porque como siempre decimos, acompañar es estar tanto para el reclamo, para la queja, para la sugerencia, para dar herramientas cuando publicamos algunos plantillas o demás elementos que les sirven, el compilado de normativas que ahora sacamos y las capacitaciones permanentes. Así que agradecemos también a todos los colegas profesionales que nos acompañan. Le vamos a dar la palabra ya a Valeria Petrucci y a Rodrigo Campillay, que sería la primera reunión. Esta está programada, va a seguir de acá hasta fin de año y, como bien decía Gabriela, la idea es que sea meramente práctico, adjuntando, digamos, todos los conocimientos que se van adquiriendo a través de las conferencias que vamos dando también. Y bueno, quedamos a disposición para escuchar sugerencias y estar siempre trabajando con ustedes. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Campillay.
En primer lugar, quería agradecerles a las autoridades del Consejo, bueno, por este espacio, y bueno, hoy vamos a dar inicio a un ciclo de charlas de monotributo, pensado para acompañar a los colegas en toda esta transición y en esta vorágine en la cual estamos sumergidos todos. Así que en esta oportunidad estoy acompañado de Valeria. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un placer, Rodrigo, estar con vos dando esta charla. También agradecerle a las autoridades del Consejo para dejarnos que podamos ayudar a nuestros colegas a este régimen llamado simplificado y que no es tan simplificado como habían dicho, y podamos tratar de asesorarlos y que puedan asesorar a sus clientes de la mejor manera posible. Bueno, en esta oportunidad nosotros preparamos, digamos, vamos a, si te parece bien, a dar inicio. Nosotros preparamos acá un índice de la charla. Obviamente el tema que vamos a desarrollar es recategorización, y para ser esquemáticos, si les parece bien, lo que nosotros tenemos acá, vamos a dar una introducción que creemos útil para lo que es la recategorización. Después vamos a ir en una segunda parte, justamente desarrollando algunas situaciones que van a ser de mucha utilidad para este procedimiento, y por último vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas que se pueden llegar también a presentar, y lo que vamos a aportar en esta situación también es, bueno, generar un valor agregado en esta charla de algunas consultas que le surgieron a otros colegas, consultas que nos han surgido a nosotros mismos. Bueno, en fin, es un poco ese el objetivo de esto, ¿no? Perfecto. Bien. Si estamos de acuerdo, arrancamos. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros, bueno, estuvimos conversando con Valeria cuando preparábamos el material, es decir, bueno, vamos a definir rápidamente lo que es este procedimiento de recategorización, y claramente, digamos, esto lo sacamos de lo que figura en la fuente según AFIP. Obviamente, es una evaluación obligatoria, acá tenemos una primera definición, esta duda que tienen muchos, ¿es obligatoria? Sí, ya vamos a ver que es un procedimiento que es obligatorio para todos aquellos que estén en el régimen, y este procedimiento lo que va a permitir es saber, digamos, si se quedan en la misma categoría, si suben de categoría o si bajan de categoría. Acá también rompemos otro mito, ¿no es cierto? Pues mucha gente dice, de los cálculos que hice me da que tengo que bajar de categoría. Sí, claramente esto puede llegar a suceder, tranquilamente, es parte de este proceso, ¿no? Ahora bien, en algo que acá, esta última frase que dice, esto dice, para saber si continúan en la misma categoría o deben cambiarla o bien excluirse del régimen. Y acá, conversando con Valeria me dice, che, mira, estas últimas frases es un trabajo, me dice, que no hay que hacerlo semestralmente, ¿no es cierto? ¿O no, Vale? Claro. Sí, tal cual. Nosotros tenemos, el monotributo nos deja en varias instancias ver en qué situación estamos, y no en todas, según desde cuándo estamos inscritos, y hay muchas situaciones donde no es necesario excluirse del régimen en función de la antigüedad que tengo en el monotributo, que esto lo vamos a ver en un ratito, pero sepamos que no es tan lineal como dice la definición. Bien, fantástico, es decir, vamos a ir para adelante. Bien, sigamos. Bueno, acá como introducción, lo que nosotros queremos dejar plasmado, también estábamos mareados, tantas idas y vueltas, leyes, normativas, resoluciones, algunas que prorrogan procedimientos. Bueno, acá dejamos un resumen que va a ser de utilidad justamente para la recategorización, y lo primero que tenemos que decir es que el procedimiento de recategorización no se ha modificado. Las normas de monotributo respecto de lo que es la recategorización, lo que tengo que tener presente, lo que no, que ahora lo vamos a ir desarrollando durante la charla, eso no se ha modificado. Primera consideración. La segunda consideración es que la última ley que nosotros tenemos, esta ley con el objetivo de alivio, sí lo que nos ha modificado en algún punto tiene que ver con los valores, o nos ha actualizado los valores, sobre todo en ingresos, que vamos a tener que utilizar nosotros, es decir, la famosa tabla de recategorización, que eso también lo vamos a ver más adelante. Sí. Y bueno, y acá era un tema que estábamos conversando, ¿no? ¿Vale? Sí, tal cual, tal cual. Acá, tal cual como decís vos, Rodri, lo que tenemos que saber es que
la recategorización de agosto es excepcional. Nosotros, el monotributo indica y las resoluciones generales que se recategoriza 2 veces al año, en julio y en enero, donde se toma el parámetro de los últimos 12 meses. Excepcionalmente, por el alivio fiscal y por todos los beneficios que se le dan a esta situación de sostenimiento al monotributo, es que nosotros vamos a recategorizar en agosto, pero tomando los parámetros originales. Y otra gran cosa que tenemos es que vamos a poder pagar hasta el 27 de agosto. En agosto nosotros vamos a tener, va a ser un mes tan excepcional que vamos a tener 2 pagos de monotributos, porque el 5 de agosto venció junio, y hasta el 27 de agosto podemos pagar agosto del resultado de la recategorización. O si inclusive no hay que moverse del monotributo, la fecha de pago es 27 de agosto. Y para recategorizarnos, según la RG 5028, tenemos tiempo del 28 de julio al 17 de agosto inclusive. Esto es muy importante, y volver a recordar que la tabla vigente es una sola, y es la que está a partir del 1 de julio. Perfecto, que nosotros en este trabajo la dejamos y es la que está publicada en la página de la AFIP. ¿Está? ¿Está muy bien? Bien. Bueno, dicho esto, seguimos avanzando entonces. Bueno, estamos dentro ahora de información útil para recategorizar, y nosotros acá la primera pregunta es, ¿quiénes deben recategorizarse? ¿Ok? Entonces, y esto es algo que se pregunta mucho, se consulta mucho entre los colegas. Entonces, ¿quiénes deben recategorizarse? Bueno, acá nosotros dejamos la definición. Se van a tener que recategorizar todos los contribuyentes adheridos en el monotributo, adheridos al régimen simplificado, excepto, y ahí tenemos 2 situaciones en las cuales tenemos que hacer una consideración especial. Uno es cuando del procedimiento de recategorización, que lo vamos a ir desarrollando, surja que tenga que estar en la misma categoría. Entonces, en ese caso, ¿vale? ¿Hay que hacer algo? No. En ese caso, si nosotros surge de nuestro papel de trabajo que tenemos que quedar en la misma categoría, no se hace ningún trámite, no se hace ninguna recategorización, no se ratifica tampoco. Bien, perfecto. Sigue la misma categoría. Esto es muy importante, vos mencionaste ahí papeles de trabajo, que esto lo vamos a ir desarrollando, pero acá dejamos una llamada nosotros donde justamente decimos de que el fisco mismo en su pregunta, en su ABC de preguntas, dice que, digamos, el fisco asume que el contribuyente hizo los cálculos que corresponde para saber que pertenece o no a la misma categoría. Es decir, nosotros, si bien operativamente no tenemos que hacer nada en lo que son los sistemas de la AFIP, como decís vos, tenemos que tener el papel de trabajo y el procedimiento, hay que hacerlo a efectos de documentar esa situación, ¿no? Claro, tal cual. Y la otra situación, la otra excepción, sucede mucho, porque nosotros permanentemente estuvimos bombardeados de noticias y de novedades para todos los contribuyentes que ya venían con un cierto historial en el monotributo, que ya venían con una antigüedad en el régimen simplificado. Pero también puede existir esta situación de que una persona inició actividad y cuando llega a la recategorización obligatoria, que estamos conversando ahora, la que está en esta posibilidad de hacerlo a agosto, no llega con un semestre completo de actividad. Esto es muy importante. Claro. Y ese semestre, ojo con esto, este semestre nosotros lo vamos a tener que seguir contemplando hasta junio, porque por más que la recategorización, como bien vos decís, no la vamos a hacer en julio, sino que la vamos a hacer entre julio y agosto, los parámetros que tenemos que tomar son hasta junio. Entonces, si un sujeto inició actividad, por ejemplo, no sé... En febrero. En febrero, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tiene un semestre completo cuando llega a junio, bueno, como decís vos, claramente el ejemplo de que inició actividad en febrero, ese sujeto no va a tener que hacer nada. Nada. Bien. Entonces, creo que primera definición ahí, ya está. Sí, y es importante tener esos puntos presentes porque quizás por error se recategoriza de alguna manera, anualizando cuando no es necesario. Correcto. Es importante que tengamos claro que con un semestre sin terminar no hay que recategorizar. Perfecto, excelente, bien. Por otro lado, conversando, ¿no? Vale, mientras nosotros preparábamos este trabajo, hablábamos, bueno, esto también acá es como una recomendación que damos, ¿no? Como una idea para, digamos, ir nosotros acostumbrándonos como, digamos, como profesionales y como asesores. Nosotros decimos, bueno, a ver,
la recategorización es semestral, eso no se ha modificado, ¿no? Son 2 recategorizaciones que tenemos que hacer en el año. Ahora bien, el control de permanencia, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de control de permanencia, lo que queremos decir acá es los requisitos para seguir permaneciendo en el régimen simplificado son de manera, diríamos, diaria, ¿no es cierto? Claro. ¿Y esto con qué lo estamos relacionando? Porque ahora podemos charlar de un montón de ejemplos, pero digo, ¿con qué lo estamos relacionando? Lo estamos relacionando justamente con que la ley principal de monotributo en esto no ha sufrido ningún tipo de modificación. Nosotros esto lo podemos relacionar con el artículo 20 de la ley, donde están las causales de exclusión, pero también con los requisitos para ser monotributista. Acá no nos tenemos que olvidar, que lo podemos charlar después, precio unitario en el caso de compra-venta de bienes, no nos podemos olvidar de las famosas hasta 3 actividades y unidades de explotación, no nos podemos parámetros. Claro, exactamente. Entonces digo, a ver, el control es diario. ¿Y por qué decimos que el control es diario? Y porque, ¿qué dice la ley? La ley dice que la causal de exclusión que me deje afuera, digamos, del régimen simplificado se cumple a las 0 horas o genera efecto a las 0 horas del momento donde yo justamente cumplí alguna de estas causales. Entonces, la facturación, por más que nosotros estemos ahora analizando un montón de cuestiones, digamos, el control de permanencia en el monotributo tiene que ser día a día con el contribuyente, ¿o no? Exactamente, y aparte para tener, como hablamos siempre, un traspaso prolijo. Nosotros no nos podemos enterar, o sea, con nosotros como asesores de nuestros clientes, no podemos decirle el día de la recategorización que va a ser responsable inscripto. Esto requiere un asesoramiento y un control diario o permanente, donde podamos planificar, donde veamos los beneficios fiscales por pasarse de un régimen a otro, donde podamos asesorarlos en función de determinadas circunstancias que digan, en esta situación te podés quedar, si vos, que lo vamos a ver después obviamente, si vos alquilás determinadas cosas y si aumentás la superficie no te puedes quedar en el monotributo, o sí te puedes quedar. Esa permanencia hace de un diálogo que tenemos que tener nosotros con nuestros clientes para poder ver cuál es la mejor situación y la que las beneficia. Porque también pasa que quizás a veces uno habla del monotributo y en determinadas situaciones, para determinados clientes, también es preferible un sistema de régimen general, hasta más económico en función de los gastos, que estar en el monotributo. Entonces, este criterio de que nosotros queremos decir que el control es diario, es tener una planificación de todos los parámetros y de los costos del cliente para ver qué es lo que nos hace, lo que a nosotros nos conviene asesorarlos para que estén dentro de la ley con los mayores beneficios que la ley le da. Perfecto, excelente, clarísimo. Bien, y siguiendo desarrollando esta cuestión de la recategorización, es, bueno, ok, habíamos dicho que la recategorización es semestral, tenemos que colocarnos en distintos meses para hacerla. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener presente nosotros para recategorizar? Es decir, ¿qué parámetros voy a tener presente? Entonces, nosotros lo que comentamos acá es que vamos a tener que tener presente 4 parámetros. Y estos 4 parámetros están determinados en la ley, estamos bien, por los alquileres devengados en los últimos 12 meses inmediatos anteriores. Es decir, yo me voy a parar ahora, ¿estamos bien? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a mirar lo devengado de los últimos 12 meses anteriores, ¿cuáles serían? Sería desde julio 2020 hasta junio 2021, ¿correcto? Bien, esto tiene que ver con los alquileres devengados. Después tenemos la energía eléctrica consumida también, de los últimos 12 meses inmediatos anteriores, la superficie afectada del contribuyente a ese momento, es decir, al momento que estamos nosotros analizando la recategorización, y también tenemos los ingresos de los 12 meses inmediatos anteriores. Me parece que acá, que esto es lo que también estábamos conversando, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado y hay que tener presente de que esto va a depender de cada contribuyente. No necesariamente vamos a tener que analizar los 4 parámetros para todos los contribuyentes. Dependerá de la actividad en la cual está el contribuyente, dependerá de la forma en que lo hace. Ejemplo, tiene local propio, o ejemplo, es un ingeniero en sistema que va y visita a sus clientes, entonces no tendrá superficie afectada. Superficie afectada, exacto. Y acá, en esta página puntualmente, en esta filmina lo que quisimos poner es, en cuarto lugar, los ingresos. Y por un tema de determinar que los ingresos, generalmente con el monotributo hay... El primer mito es, me paso de los ingresos
me paso a la categoría. No es solamente los ingresos, por eso lo pusimos en cuarto lugar. De los 4 parámetros surge si me quedo en el régimen simplificado o no, si cambio la categoría o no. Por eso no son los ingresos, y esto lo queremos dejar muy claro, porque es un error muy común, los que determinan dónde me recategorizo. Bien, excelente, excelente, bien. Ahora bien, bueno, la pregunta es, si vamos a suponer que están en juego los 4 parámetros o 3 parámetros, la pregunta es, ¿en cuál, digamos, categoría me coloco? Entonces, la respuesta es a la de su mayor parámetro, ¿no? Esto es importante, porque esto es una duda que ha surgido mucho, es decir, tengo los 4 parámetros y me da que para un parámetro tengo que estar en una categoría, para otro no, entonces la pregunta es, ¿en qué categoría categorizo al contribuyente? Entonces, para esto, nosotros preparamos algunos ejemplos, ¿no, Vale? Sí, vamos a ver un ejemplo. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un contribuyente que en los últimos 12 meses sus ingresos fueron de 1.350.000. Este es en el parámetro ingresos. Su energía eléctrica consumida en los últimos 12 meses fueron 10.000 kilowatts. Y la superficie afectada a ese momento eran 150 metros cuadrados y tenía un inmueble propio, por lo cual no alquilaba. Entonces, lo primero que tengo que ver acá es que el parámetro, obviamente, de alquileres no lo voy a tener en cuenta, y en cada parámetro que tengo la información, me paro y veo cuál es el mayor. Entonces acá tenemos que si fuera este cliente en particular, este ejemplo, si tendríamos que tomarlo solamente por los ingresos, estaría en la categoría E. Si lo tomamos por la energía consumida, estaría en la categoría D. Pero tenemos que la superficie afectada a la actividad era de 150 metros cuadrados, por lo cual su mayor parámetro es la superficie y la categoría la determina su mayor parámetro. Por lo cual, en esta recategorización, este contribuyente se encuentra encuadrado en la categoría F. Es muy importante esto, para salir del concepto quizás del ingreso. Acá tenemos la superficie determina una categoría mayor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar y a la hora de recategorizar. Bien, perfecto. Siguiendo el mismo razonamiento, en el ejemplo 2, tenemos a otro contribuyente que cuando hacemos este procedimiento, el cual mencionamos anteriormente, miramos los últimos 12 meses inmediatos anteriores, la suma nos da 1.200.000 pesos, la energía eléctrica consumida en los últimos 12 meses inmediatos anteriores nos da 11.000 kilowatts, la superficie afectada en ese momento que estamos analizando son 180 metros cuadrados, y con el mismo ejemplo anterior, el inmueble propio. Bien, la solución propuesta, ¿no? Acá lo que analizamos es, si fuera solamente el parámetro ingresos, este contribuyente, tanto por los kilowatts que consume y por los ingresos, tendría que estar en la categoría E. Sin embargo, cuando vemos, la categoría F llega como límite hasta 150 metros cuadrados. Este contribuyente tenía 180, si no me equivoco, por lo tanto tendríamos que categorizarlo en la G. Entonces acá es otro ejemplo donde se ve la marcada diferencia, que si yo solamente estoy analizando digamos, el parámetro ingresos, tendría que estar en la categoría E. Sin embargo, para que este contribuyente, por la ley de monotributos, se encuentre correctamente categorizado conforme a la normativa vigente, tiene que estar en la G. ¿Estamos bien, Vale? O sea, quedó ahí claro, ¿no? El concepto, porque esto era una duda que teníamos. Claro, inclusive en este ejemplo puntualmente que estás dando, fíjate que en los 2 parámetros anteriores quedan la misma categoría, y es la superficie la que lo saca de la categoría que coincide en los parámetros de ingresos y de energía. Exactamente. Bien. Bueno, clarísimo entonces. Bien. Bueno, importante esto. Creo que un poco también para reforzar, y esto es lo que vos comentabas al principio, ¿no? Bueno, ¿cuándo tiene efectos esta recategorización, Valen? Claro. El tema es, la recategorización en sí tiene efecto a partir del próximo mes. Yo recategorizo en julio, tiene efecto a partir de agosto. Excepcionalmente, como hablamos al principio, en esta recategorización se realiza dentro de lo que sería julio y agosto, terminamos de recategorizar en agosto, y
tiene efectos en el mismo mes de agosto. Esto es excepcional, ¿sí? Esto está claro que es excepcional. En enero, cuando es la próxima recategorización que nos toca, va a ser 12 meses anteriores y va a entrar a ser efectivo la recategorización en febrero. En esta recategorización que estamos ahora, en agosto, que termina el 17 de agosto, va a estar dentro del mismo mes y va a vencer el 27 de agosto. Tengamos en cuenta la excepción de esta recategorización. Eso queremos que quede claro, porque en realidad fue lo único que va a ser excepcional y después vuelve todo a lo que dice la reglamentación original. Perfecto, bueno, esto creo que un poco refuerza lo que veníamos planteando al inicio, ¿no? Es decir, claro, si bien la RG, la 5028, lo que nos permite es tener un plazo hasta agosto para hacer el procedimiento de recategorización, no obstante, los efectos siguen siendo en agosto, por lo tanto, ¿no? Esto refuerza un poco lo que hablábamos al inicio. Bien. Bueno, y acá creo donde surgen muchas dudas, que después quizás lo vamos a relacionar un poquito más adelante, pero bueno, creo que con tantas idas y vueltas, la pregunta es, bueno, ¿qué tabla vamos a trabajar? ¿Con qué tabla vamos a utilizar? Y acá nosotros lo que hicimos es dejar plasmada la tabla vigente, y esta es la tabla con la cual tenemos que trabajar todos en este procedimiento de recategorización, ¿cierto? Sí, y que es importante aclarar acá que más allá que es la tabla vigente, lo que se diferencia de la tabla anterior a junio es que cambiaron los ingresos. El parámetro que cambió de junio a la que sería la tabla de julio son los ingresos. El resto de los parámetros no cambiaron, ¿sí? Bien. Eso es el único cambio que hubo ahora, pero como decimos siempre, vigente solo hay una tabla y es esta. Exactamente. En definitiva, se modificaron los ingresos porque esto viene como... es lo que viene a traer la 27639, de la cual ya el Consejo viene dando charlas, viene acompañando muy bien y viene explicando. O sea, esto también es interesante recomendar las charlas que hay, que se vienen dando prácticamente desde el verano, siguiendo el proyecto y toda la normativa vigente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bien. Y acá ya estamos en situaciones un poco más prácticas, ¿no, Vale? Que vamos a empezar que creemos que nosotros son de utilidad, que se van presentando en el momento que estamos haciendo la recategorización. Nosotros lo que hicimos hasta acá fue un repaso que nos pareció muy importante a efectos de que la persona que esté haciendo la recategorización, este video y esta conferencia le sea de utilidad. Entonces, tenemos un caso, nosotros tenemos un caso justamente, y que esto presenta mucha duda en la práctica profesional, de un contribuyente que inició actividad y al momento de la recategorización cuenta con 6 meses, cuenta con ese semestre completo, pero tiene menos de 12 meses de actividad. Entonces, acá estamos dando un paso más de lo que dijimos. El que no cumplía el semestre completo, dijimos que no tenía que hacer nada. Pero la pregunta es, ¿qué hace el que sí cumplió un semestre completo, pero tiene 12 meses menos no cumple con los 12 meses de actividad? Entonces, acá nosotros dejamos digamos, la solución, que no es una solución nuestra, sino la que está en la normativa vigente, que dice que se tienen que anualizar los parámetros. Los parámetros que intervengan en la recategorización, en el análisis de este contribuyente, ¿no? Entonces tengo que anualizar ingresos, tengo que anualizar energía eléctrica consumida, alquileres, y la superficie afectada obviamente no se anualiza, sino que es la utilizada a ese momento, ¿no? Ahora bien, dentro de este procedimiento práctico, donde anualizar no es complejo, porque lo que hay que hacer es, vamos a suponer que tuvimos 8 meses de actividad, ¿no es cierto?, al momento de una recategorización. Es decir, tenemos más de 6, pero menos de 12. Entonces yo tendría que agarrar y decir, bueno, ¿cómo anualizo los ingresos prácticamente? Agarro el total facturado, lo divido por 8, que son los meses, digamos, que tengo de actividad, y ese resultado lo multiplico por 12. Con eso anualizaría, ¿no es cierto? Ahora bien, claro, de este proceso de anualización surgió mucho en la práctica profesional, y acá hay mucha duda y se generan muchos errores, aunque parezca mentira, es, bueno, ¿qué pasa si del cálculo de esta anualización me excedo de los límites máximos para permanecer en el monotributo, ¿no es cierto? Esto ha pasado mucho. Puede ser que anualizo y de esa anualización me quedo afuera de los parámetros máximos para permanecer en el monotributo. La pregunta es, ¿este sujeto pasa al régimen general o todavía puede optar de seguir en el régimen simplificado? Entonces acá dejamos la respuesta.
¿Estamos bien? Es decir, este sujeto del procedimiento de anualización no se queda fuera. Lo que debería hacer correctamente es ir hacia la última categoría, es decir, quedarse en esa última categoría y permanecer ahí hasta la siguiente recategorización, que es cuando va a cumplir los 12 meses completos. Entonces, ahí sí tendrá que ver en qué situación está. Ahora bien, lo importante acá es que, y acá volvemos a reforzar, si un sujeto de la anualización surge que se tiene que ir a la última categoría, eso no quita que durante esos meses de la última recategorización a la siguiente, no estemos controlando y no estemos justamente verificando que este sujeto haya cumplido verdaderamente una causal de exclusión, porque si en esos meses se fue de facturación, por una facturación ya real y no por una estimación, entonces en ese caso sí quedaría fuera del régimen simplificado. ¿Está? Claro, O sea, esto me parece importante porque tiene que ver con esto. Estos son los efectos de la recategorización, pero siempre y cuando cumpliendo los requisitos de admisibilidad para estar en el régimen simplificado, ¿no? Bien. Exacto. ¿Algo más para agregar acá, Valen? No, ¿no? O sea, pasamos No, está perfecto. No, sí, lo importante siempre es ver. Por eso, la ley no es tan lineal. Las reglamentaciones y las leyes nos dan beneficios que tenemos que saber. Por eso, si nosotros tenemos estos ejemplos donde no se cumplieron los 12 meses, donde no tiene la obligación de pasar al régimen general, es un asesoramiento correcto que le damos a nuestros clientes, y que nosotros como profesionales tenemos que informarlos. Si el cliente prefiere pasar a un régimen general por un tema de que piensa que va a ser la mejor opción, de que determina que ha pasado, que hay determinadas empresas que no quieren el tema de la factura C y prefieren la factura C por el tema del IVA. O sea, hay un montón de datos que después exceden a la ley, pero que esto lo sepamos y los que podamos asesorar de manera correcta. Bien. Vamos a la situación número 2. Claro. Bueno. Esta sería una situación, Rodri, donde nosotros tenemos, por ejemplo, como profesionales, la actividad de servicios y podemos tener, no sé, venta de ropa, venta de carteras, una actividad de venta. Entonces, lo primero que tenemos que saber en función del monotributo es, ¿cuál es mi actividad principal? ¿Por qué? Porque yo me voy a recategorizar en función de la que tenga mayores ingresos. Y esa va a ser mi actividad principal. Entonces, si mis mayores ingresos, por más que yo sea contadora, profesional, pero mi mayor ingreso lo da la venta de zapatos, esa va a ser mi actividad principal y yo voy a estar en el monotributo en la categoría ventas, ¿sí? Y voy a regirme por los importes y parámetros de las ventas. Y también lo que tenemos que entender, que más allá de que nosotros tengamos dos categorías, dos unidades de negocio que el monotributo lo admite, los ingresos son solo uno y porque el quit es solo uno. Entonces, yo tengo un quit, entonces voy a tener que sumar todos mis ingresos de las dos actividades, mis consumos de energía de las dos actividades, las superficies afectadas, y en función de la suma de los parámetros, alquileres, en el caso que alquile una oficina para mi actividad de monotributo de contadora y una para la venta de ropa, entonces la suma de ambos va a determinar en qué categoría voy a estar. El contribuyente es 1, el quit es 1, los parámetros se suman, se ingresan y en función de eso se determina a qué categoría voy a estar. Eso es muy importante. Bien, excelente, clarísimo. Y esto también refuerza, y la duda que tienen muchos, tengo dos locales, ¿tengo que sumar la superficie de los dos locales? ¿Tengo que sumarlos aquí? Sí, se suma todo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Todo se suma para ver a dónde me corresponde recategorizarme. Bien, fantástico, muy claro. Bueno, una de las cosas bueno, justamente uno de los parámetros que acá, más que situaciones prácticas, son claramente anécdotas o cuestiones que fueron surgiendo en la práctica profesional que nosotros creemos de mucha utilidad justamente a la hora de recategorizar y también, ¿por qué no?, a la hora de permanecer en el régimen simplificado. Entonces, dentro del parámetro... Sí, y también, perdón, Rodri, pero también estos parámetros generan a muchos errores conceptuales que no se tienen en cuenta. Totalmente, totalmente. Y bueno, dentro de esta situación, bueno, si querés vos hablar un poquito, ¿te parece de esto de la fecha de la factura, la fecha de evento? Porque tiene que ver con esto de los ingresos devengados, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que tener claro
que los ingresos y la facturación es la devengada realizada. Yo facturé hoy, lo cobré dentro de 3 meses, no importa. Lo que entra dentro de lo que es la facturación es la que se hizo, por lo cual es independiente de cuándo se cobre. Entonces, los ingresos devengados son el parámetro para el monotributo, y eso es muy importante. Y muy importante es algo que está pasando, que es un motivo de exclusión, es la fecha de facturación desde hasta. Seguramente, en esta recategorización puntualmente no trae las ventas. Generalmente en las recategorizaciones anteriores traen los 12 meses anteriores. Y la pregunta era, me trajo los 12 meses anteriores y me da distinto de mis papeles de trabajo, de mis ingresos facturados. Lo comparo contra lo que declaré en ingresos brutos y me da distinto. Y cuando uno se pone a analizar, hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros hacemos las facturas, el periodo desde hasta es el que determina el periodo de facturación y de ingreso real. Ejemplo, yo ahora estoy facturando, yo en junio facturé un servicio que hice en febrero. Entonces yo voy a tener una factura que va a decir 1 de junio, periodo facturado 1 de febrero al 28 de febrero. Los ingresos para el monotributo son de febrero, por lo cual hay que sumarlo a la facturación efectiva que se hizo de febrero con periodo facturado febrero. ¿Esto qué determina? Determina que en esos 12 meses, donde se hacen los parámetros para determinar en qué categoría estoy, nos van a sumar a un periodo que yo, si esto no lo tengo claro, no lo tengo contemplado, y puedo dejar en monotributo una persona que está excluida. ¿Se entiende? Entonces, en julio puse fecha de facturado febrero, ese ingreso de esa facturación para el papel de trabajo va a febrero, ¿sí? Porque se determina el periodo facturado en función de esta fecha de factura para los ingresos. Eso es muy importante. Hemos visto causas de exclusiones, donde vienen, quizás nos hacen una consulta, inclusive en el consejo, nos consultan, ¿cómo puede ser que me excluyeron del monotributo si yo nos muestran todo el listado de mis comprobantes y me dan los parámetros? No, mira, acá pusiste periodo facturado otro mes, entonces se determina que esa facturación va a otro mes. Y en los 12 meses que generalmente puede sacarnos del monotributo. Esto es algo súper importante y que no se tiene en cuenta. Perfecto. Generalmente también pasa porque quizás hay muchos colegas que nos van a decir, no, pero yo tengo el mismo mes. Hay empresas, determinados proveedores de servicios que nos obligan a facturar con el periodo real de cuando se hizo el servicio. Entonces, quizás hoy, a la hora de facturar, no lo tenemos en cuenta, pero nos ha pasado que han rechazado facturas porque nos dicen, no, tenés que poner que si el periodo facturado fue enero, aunque me hagas la factura en junio. Ténganlo en cuenta porque es un factor de exclusión. Muy importante. Totalmente. Es un error muy común en la práctica profesional. Muy común, sí. Y de hecho, justamente, a ver, la ley 27618 que venimos tratando y que venimos conversando, que es este famoso régimen de sostenimiento para los contribuyentes, surge justamente de todas estas causales de exclusión típicas que se fueron sumando a lo largo de los últimos años los monotributistas, y que nosotros como profesionales en el asesoramiento, en nuestro quehacer, tenemos que estar doblemente atentos, porque tenemos una responsabilidad mayor ahí, ¿no es cierto? Claro, entonces, totalmente. Sí, otra de las cuestiones que nos pareció también importante comentar tiene que ver, por ejemplo, o comentar acá, atención, Resolución General 1415. Nosotros ahí comentamos, la Resolución General 1415 es la norma de facturación, es la que norma justamente todo lo que tiene que ver con los comprobantes. Entonces, dentro de esa resolución existen ciertas actividades o ciertos sujetos que pueden obviar, digamos, emitir comprobantes. Y unos son, por ejemplo, los que actúan como peritos en la justicia. Entonces, claro, acá, esto es lo que estábamos conversando con Valeria, que si bien está relacionado con el último tip que vamos a dar, que tiene que ver con el conocimiento del cliente, ver cómo opera, cómo paga, cómo cobra, acá tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente, si nosotros solamente vamos a ir a recategorizar o analizar si un sujeto está dentro o no del monotributo en función de lo que dicen mis comprobantes emitidos de la AFIP, y no pedimos, por ejemplo, un resumen bancario, puede existir la causal de que una persona, digamos, cobró
vía transferencia bancaria, digamos, algún honorario importante relacionado a una pericia que hice y no la tiene facturado. No la tiene facturado porque la 1415 se lo permite. Ahora bien, esto lo preguntan mucho también. ¿Eso lo tengo que tener presente, esos ingresos para el régimen simplificado? Por supuesto que lo tenemos que tener presente, porque es el producto de mi actividad. Entonces, tengo que tenerlo presente, ya sea para la permanencia en el monotributo, como así también para la recategorización, ¿no es cierto, Vale? Totalmente, totalmente. Casualmente, cuando planteábamos este tema, planteábamos el caso de un abogado o un perito, que puede ser un contador también, que, por ejemplo, tiene un sueldo en relación de dependencia y no facturó nada porque la ley no lo deja, lo exime con la 1415, y nosotros, si tomamos en cuenta, como decía Rodrigo, vemos comprobantes en línea, no facturó nada, lo dejo en la categoría A, y le llega la exclusión. No, nosotros tenemos que, cuando hacemos la recategorización, es este diálogo que hablábamos en lo que es el control diario, de decir, veo los resúmenes bancarios, porque si él cobró las pericias, esos son parámetros que hay que tomar en cuenta porque son ingresos. Que la ley deje no facturarlos por un tema de una resolución general es distinto a que no se tomen como parámetros de ingresos. En el monotributo van todos los ingresos del contribuyente. Perfecto. Y también reforzando con esto y relacionado a esto, que esto también generó mucha confusión y muchas preguntas en este ida y vuelta que tenemos, y en esta vorágine de cantidad de normas, la ley 27639 trata ciertos beneficios de permanencia en el monotributo, que viene, digamos, a complementar a la 27618, que es el régimen de sostenimiento, y ahí hace alusión, digamos, a todos los ingresos que debería tener en cuenta un contribuyente a los efectos de poder entrar o no dentro de lo que es, digamos, el beneficio de esa normativa. Esto también trajo confusión y acá tenemos que reforzar una vez más. Es decir, la norma de monotributo no se modificó. La norma de requisitos, de permanencia, de qué ingresos tengo que tener en cuenta respecto de un sujeto que está en el régimen simplificado y no tiene que analizar mucho más que ahora recategorizarse, que es lo que estamos analizando nosotros ahora, no hay que tener en cuenta ningún otro parámetro, ningún otro ingreso que no tenga que ver con el producido de mi actividad, para el cual estoy en el régimen simplificado. Por lo tanto, no tengo que tener en cuenta acá ingresos en relación de dependencia a los fines de permanencia en el monotributo ni de recategorización, no tengo que tener en cuenta honorarios por ser miembro o director de alguna sociedad, no tengo que tener en cuenta jubilaciones ni pensiones, no tengo que tener en cuenta una venta de inmueble, es decir, nada relacionado, nada que se escape, digamos, todo lo que esté por fuera de mi actividad no corresponde, ¿no es cierto? ¿Vale? Esto queríamos hacer fuerza en esto, porque es algo que también generó duda. ¿Se modificó esto? Claro, generó mucha confusión. Pero está claro, como dice Rodrigo, decir, no cambió el proceso de recategorización, sino que se extendió un mes más por el alivio fiscal y por los beneficios que se le daba a este sostenimiento, pero la recategorización en sí no cambió. Bien. Y uno de los puntos que también, digamos, queríamos tener presente acá, debido, digamos, justamente, seguimos en una situación de pandemia, más flexible o no, pero venimos de prácticamente un 2020 bastante complejo a ese nivel, y claramente no podemos dejar, digamos, pasar de largo de que todo lo que tiene que ver en las operaciones del comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con ventas por distintos canales de comercio electrónico, ha aumentado notoriamente. Y conforme a eso, esto ya lo hemos conversado en algún momento, digamos, los distintos fiscos fueron inundando de normativa, estamos bien, a todo lo que tiene que ver a los que prestan servicios de billeteras virtuales, o medios para poder comprar y vender de manera electrónica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque también, y sobre todo, ¿por qué decimos esto? Porque hay cosas que parecen obvias, pero después se ven en la práctica profesional que no son obvias. Sobre todo en aquellos, digamos, generalmente una persona que está en el régimen simplificado no tiene una estructura administrativa muy fuerte. Entonces, muchas veces puede decir, la típica pregunta, lo que fue por Mercado Pago o lo que fue por ahí, ¿lo tengo que facturar? Primer pregunta. Bueno, la respuesta es sí, tienen que estar facturados todos los ingresos que tenemos por nuestra actividad. Esa primera consideración.
porque Rodri, lo que pasa es que hay un mal concepto de que lo que entra al banco se factura y el resto no se factura. Entonces, el mercado pago es como un banco más. O sea, es una operación totalmente donde hay operaciones, hay una compra, tiene que haber una factura a esa persona que compra, no tiene que cambiar más allá de que a veces Mercado Pago o Mercado Libre hacen operaciones automáticas, como que lo manejan de una manera que quizás si este concepto no está claro, tendemos a cometer el gran error de no tomarlo en cuenta, ni para los parámetros, y también omitir de facturar, que es otra causal de exclusión. Bien, totalmente. Y esto nos lleva a nosotros, justamente, que esto lo vamos a relacionar con lo último que vamos a decir a modo de resumen, pero esto nos lleva justamente a nosotros a relevar cómo compra un contribuyente, a relevar cómo paga y cuáles son los medios por los que cobra, porque ante, ante la situación en la cual el contribuyente asume que lo de Mercado Pago no lo tiene que pasar, nosotros deberíamos pedirlo, para evitar cualquier tipo de situación a futuro no deseada, como puede ser una exclusión en el régimen simplificado. ¿Estamos? Claro. Bien. Bueno, Valen, creo que respecto de ingresos hemos dicho las consideraciones más importantes, ¿no? Sí, tal cual. Y es muy importante que estos conceptos que dimos son los que, de todo lo que relevamos de las preguntas que se hacen en el Consejo, vimos que son casos muy típicos y errores muy fáciles de cometer. Quizás por eso hacemos mucho hincapié en esto, que un error de estos nos saca del monotributo. Bien. Por eso hicimos hincapié en estos puntuales. Bárbaro. Vamos entonces a hacer mención a alguna situación particular que creemos de una herramienta de utilidad respecto a superficie afectada. ¿Qué tenemos acá, Vale? Sí, acá es importante que todos sepan que, como hablábamos al principio, el monotributo no es solo un parámetro de ingresos, por lo cual la superficie afectada tiene ejemplos o tiene discriminado y tipificado en la RG, en la 4309, las actividades que no hay que tener en cuenta, la superficie a la hora de la recategorización. Y es muy importante que lo sepamos. Generalmente, al tomar quizás erróneamente el parámetro ingresos, asesoramos mal a nuestros contribuyentes, a nuestros clientes. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una playa de estacionamiento, garage o lavadero automotor, más allá que pase los parámetros máximos de superficie afectada, no es un parámetro que tiene que incidir en la recategorización. Puntualmente, tácitamente lo explica la RG. Si yo tengo un servicio de práctica deportiva, servicios de diversión y esparcimiento, servicios de enseñanza, no tengo que tomar este parámetro, aunque superen los máximos de la tabla que mostramos anteriormente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Nosotros tenemos un contribuyente que está iniciando y tiene, por ejemplo, una playa de estacionamiento, puede empezar como monotributo. Y puede empezar porque hasta los 6 meses no es obligatorio que se vaya del régimen ni recategorizar, porque tiene hasta el año. Y quizás eso lo ayuda a iniciar con menos costos, porque la ley lo admite. Y sepamos que es algo que la ley admite y es un beneficio que le da al contribuyente y que lo tenemos que tener en cuenta, porque quizás en ese año puede tener costos menores en un inicio. Entonces, veamos la RG 4309, acá dejamos algunos ejemplos de las actividades que no tienen superficie afectada, pero para asesorar a nuestros clientes es muy importante, porque de esto, generalmente cuando uno tiene consultas, cuando damos las charlas, cuando vienen las preguntas, esto nadie lo tiene presente, y es muy importante, y nos diferenciamos porque estamos dando un asesoramiento correcto, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos, no corresponde la superficie afectada para la recategorización. Perdón que agregue esto, no corresponde para la recategorización ni tampoco si se me presenta un cliente que va, por ejemplo, a tener una cancha de pádel, ¿no es cierto?, un espacio de eso, ni siquiera para ingreso al régimen, digamos, ni para la recategorización, ni para ingreso al régimen, porque, digamos, si uno se apresura, podría venir un contribuyente que se nos sienta en el escritorio y nos dice, ¿y a qué te vas a dedicar? Voy a abrir un lugar de cancha de tenis. Y a lo mejor nosotros decimos, ya mentalmente asociamos a superficie afectada, no podés ser monotributista. Y cometemos el error que estás comentando vos, de darle un asesoramiento que no sea el correcto, ¿no? Bien. Claro, exactamente. Nosotros siempre tenemos que brindar todas las herramientas y acompañar a nuestro cliente para que tome la mejor decisión. Pero tiene que saber todas las posibilidades y los beneficios que le da la ley.
De eso depende nuestra calidad de asesoramiento. Totalmente. Bueno, acá también algo a considerar respecto a la superficie afectada, ¿estamos bien? Digamos que no hay que tenerla presente en, digamos, en este tipo de zonas con ciertos requisitos, de hasta 40.000 habitantes, bueno, etcétera. Es decir, claro, nosotros dejamos esto en consideración para que vayan y puedan ir a investigar un poco más, porque tampoco son las que mencionamos nosotros, son simplemente ejemplos. No es una enunciación que sea taxativa, hay más de esto, ¿está? Bien, lo mismo pasa, ¿no?, con la energía eléctrica consumida, misma consideración, ¿no? ¿Vale? Sí, exactamente. La energía eléctrica tiene también en la RG 4309, tiene discriminado especialmente qué actividades no hay que tomarlas. Y acá volvemos al mismo ejemplo. Lavadero automotor, expendio de helados, por ejemplo, que tiene que tener las heladeras prendidas las 24 horas, que genera una energía que supera, seguramente va a superar la recategorización anual o el inicio de la categoría. Bueno, veamos qué actividades dice la ley que están excluidas a la hora de considerar la energía eléctrica como parte de un parámetro. Entonces, como hablábamos antes, viene un cliente, va a poner una heladería, bueno, vos podés estar en el monotributo, por más que tu energía eléctrica seguramente va a ser mayor, pero la ley te deja estar dentro del régimen porque esto no es está establecido que esto está excluido a la hora de tomar como parámetro la energía eléctrica. Y acá vamos 4 ejemplos. Tienen que ir al RG a ver todos. Acá tenemos lavadero automotor, expendio de helados, lavaderos de ropa y explotación de kioscos. Bien. Tengámoslos presentes, que es muy importante a la hora de asesorar. Hacemos mucho hincapié porque estas preguntas puntualmente nos damos cuenta cuando no están es porque quizás hay un desconocimiento en esta parte de la ley y es un buen asesoramiento. Bien, perfecto, clarísimo entonces. Bueno, respecto de los alquileres, bueno, acá simplemente para reforzar, son los alquileres devengados, ¿no? En caso de tener más de una unidad de explotación, tienen que sumarse, como lo venimos comentando anteriormente. También, muy importante, dejamos acá como para tenerlo presente, principio de realidad económica, ley 11683, es decir, como hablábamos nosotros mientras debatíamos, sobre todo, aquellos que tienen algún local a la calle o lo que fuera, no pueden tener, digamos, un contrato en pleno cabildo y juramento que diga un contrato de alquiler 1.800 pesos por mes, porque puede surgir ese caso justamente de que el fisco puede aplicar el principio de realidad económica. Y por otro lado, un tema muy importante respecto a los alquileres, venimos de una situación de pandemia, de esta cuestión de que, bueno, muchos alquileres... De los DNU. Sí, exactamente, muchos alquileres se dejaron de pagar, bueno, volvemos a lo mismo, el principio es el del devengado. Entonces, si yo dejé de pagar un alquiler, porque mi situación no era la ideal, porque vengo de una situación económica complicada, lamentablemente, si ese contrato de alquiler sigue vigente, yo tengo que tenerlo en cuenta dentro de los parámetros. Y por otro lado, esto también lo que conversábamos nosotros, que creo que les pasa a todos, y referirnos a qué, que el monotributista tiene una estructura administrativa bastante débil. Entonces, nosotros tenemos que estar con los ojos así abiertos para decir, bueno, pasame el contrato de alquiler, tenemos que chequear de que se puede llegar a actualizar ese contrato de alquiler y por esa actualización a lo mejor me estoy quedando fuera del monotributo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto, porque también es una variable que si el contribuyente, digamos, la tiene dentro de sus parámetros, tenemos que analizarla con el mismo cuidado que cualquiera de las que estuvimos conversando. ¿Estamos bien? Exactamente, tal cual. Sí, nosotros cuando ponemos una dirección de, con lo que hablabas vos, Rodri, de realidad económica, nosotros cuando ponemos una dirección fiscal, esa dirección fiscal determina en qué zona estamos y los puntos fijos o las determinaciones de oficio hacen que yo, si declaro erróneamente que es un contrato de 1.800, como dice Rodrigo, en una zona que por la dirección que yo mismo estoy informando determina de oficio que no puede ser, es arriesgarse a una situación extrema donde no corresponde. Entonces, asesoremos bien a los clientes y a los contribuyentes, es realidad económica, contrato de alquiler, y esto que decís es muy importante remarcarlo, el tema de cada 6 meses, ahora se están actualizando cada 6 meses. Entonces, todo el tiempo tenemos que en cada recategorización volver a tomar en cuenta
que los parámetros de alquiler se van modificando. Bien. Y que eso me puede dejar afuera. Fantástico. Bien. Y acá un poco como para resumir y cerrar la idea, que también creo que es un poco lo que estuvimos conversando, y no es que una cosa no tiene que ver con la otra, lo que nosotros siempre decimos, o hace tiempo venimos conversando, siempre decimos lo mismo, y esto no es solamente para los contribuyentes del régimen simplificado, sino para todos los que nosotros vamos a atender, siempre decimos de armar la historia clínica del contribuyente. Es decir, esto de dame las facturas o te recategorizo en función de lo que figura en la página web, realmente, por todo lo que estuvimos conversando hasta el momento, con Valeria fuiste muy clara en ese aspecto, nos puede inducir a un error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Armar una historia clínica del contribuyente implica saber, digamos, cómo compra, cómo paga, cómo cobra, digamos, cómo es su situación familiar, cuáles son los consumos de la tarjeta de crédito, cuáles son las fuentes de financiación que tiene. Es decir, recibió un préstamo, no lo recibió, porque, a ver, convengamos que, a ver, la pregunta, yo veo a veces en la práctica profesional, ¿un monotributista se pudo haber comprado un auto de alta gama? La respuesta es sí, ¿por qué no? Lo que tenemos que analizar es cómo se lo compró. ¿Cómo? Ah, no, recibió una herencia en el año 2018. Ah, ok, pero esa herencia, digamos, ¿fue informada? Por ejemplo, ¿tributó bienes personales? Y acá también rompemos otro mito, que el monotributo no tiene nada que ver con el impuesto a los bienes personales. Bienes personales es una foto al 31 de diciembre de cada año. Entonces nosotros podemos tener un monotributista que tenga que liquidar, por ejemplo, bienes personales. ¿Por qué no? Puede pasar perfectamente eso. Lo mismo ahora con esta confusión que hay de ingresos brutos. Dice que se están unificando los pagos, es decir, muchas jurisdicciones están adhiriendo a este pago unificado. Y la verdad que no es mezclar tributos nacionales con tributos provinciales como lo leí ahí. Es simplemente simplificar el pago. Pero el pago de monotributos sigue siendo una cuota tripartita que nada tiene que ver con ingresos brutos. No es que con el monotributo estoy cancelando ingresos brutos. Por lo tanto, otro mito más. Tengo un monotributista que a lo mejor puede tener que estar liquidando en el convenio multilateral también ingresos brutos. Entonces digo, esto requiere de que nosotros, y cada vez más, porque como vos arrancaste diciendo, es un régimen que no tiene nada de simplificado, esto hace que nosotros cada vez más y con mayor intensidad tengamos que estar acompañando a los contribuyentes, asesorándolos, pero para poder asesorarlos correctamente tenemos la obligación de conocerlos. Y conocerlos implica hacer todo un pedido de información lo suficientemente completo que nos permita a nosotros minimizar los riesgos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en esto va lo que hablábamos antes de los resúmenes bancarios. Los resúmenes bancarios es importantísimo que los tengamos. Cuando nosotros analizamos los ingresos, como hablamos antes, los resúmenes de bancarios van a determinar otra actividad, van a determinar si hay un ingreso, determinar cuál es. Muchas veces pasa cuando llega un pedido de información, porque, no sé, el tema de un seguro que paga un automóvil un seguro, puede ser que me depositan plata para que le pase a otra persona, y entonces nosotros tenemos que reeducar a ese cliente diciendo, bueno, vos sos monotributista, vos tenés una cuenta que va a estar, eso tenés que ordenarte, no puede entrar plata que de un primo, un vecino, no, hay que ordenarte en la facturación, hay que ver tus consumos, tus gastos no pueden ser superiores a tus ventas, o sea, hay que ordenar al cliente y llevarlo porque hay que cumplir la ley determina el camino que tenemos que seguir, y todo lo que está por afuera, la reglamentación nos saca del monotributo. Simplemente decir, hoy me voy del monotributo, no, me voy del monotributo en el momento que la AFIP determinó que está la inconsistencia. Entonces puede ser que yo hoy me vaya a monotributo 2 años para atrás, como ha pasado, que seguramente se ha hablado en muchas charlas, las inspecciones donde retroactivamente nos excluyen, que es en el momento que se detecta el error del contribuyente. Entonces, todos estos parámetros van a hacer que podamos dar un buen asesoramiento, que podamos recategorizarlo en la categoría correcta, que se cumpla la reglamentación, que es nuestra función como profesionales, que se cumpla la reglamentación que nos indica cómo podemos hacer que un contribuyente esté en el régimen simplificado, que hagamos inclusive a veces cuentas para decir, ¿me conviene estar en el régimen simplificado? Porque por ahí, con todas las charlas que vienen, como bien decía Rodrigo, de acá en adelante,
en el ciclo de monotributo, quizás en un proyecto puente, como se llama, no me convenga estar en el régimen simplificado, pero eso depende del asesoramiento y del conocimiento que nosotros tenemos como profesionales. ¿Sí? Desde acá, desde el Consejo y desde esta charla, lo que tratamos es darle los conceptos para que ustedes sepan las ideas principales y a dónde recurrir y leer la reglamentación, y más allá que tengan todos los canales que el Consejo ofrece de asistencia telefónica, por Skype, virtual, para que se saquen todas estas dudas que parecen tan sencillas y no lo son. Bien, perfecto. Ahí llegamos muchas gracias. Ahí estamos. Llegamos al final, digamos, ¿no? Perdón, ahí. Bueno, ahí estamos. Llegamos al final de esta charla. Bueno, yo, antes de darte la palabra a vos, Vale, quería agradecer el espacio, agradecerte a vos, principalmente, por también haberme convocado para esta charla con vos. Para mí fue de muchísima utilidad, y bueno, nada, justamente está pensado para eso, ¿no? Para acompañar a los colegas. Esperemos que para todos sea de muchísima también utilidad, y tengan presente de que van a seguir, digamos, en las siguientes semanas, hay que estar atentos porque van a haber más charlas para ir acompañando al colega en estas distintas instancias con toda esta normativa. Así que desde mi parte, muchísimas gracias, y cualquier duda estoy a disposición. ¿Valen? También agradecer al Consejo, a las autoridades, a vos, Rodrigo, por el trabajo en equipo. Y como comentaba Rodrigo, la próxima es el 19, la próxima charla del ciclo de monotributo es el 19, donde se van a seguir exponiendo las distintas fases del alivio fiscal, y también a disposición para lo que necesiten. Como siempre decimos en el Consejo, esta es una gestión a puertas abiertas, así que quedamos a disposición de los colegas y de todos los canales que tiene el Consejo para que puedan evacuar cualquier duda. Fuerte abrazo. Bueno. Chao, gracias.